Bien, chicos, sean bienvenidos nuevamente. Vamos a tener la última clase previa a las vacaciones de Semana Santa. Entonces, eh, vamos a ver hoy la regla del hospital, en qué consiste la regla del hospital, cuáles son los casos donde se puede utilizar, cuáles serían entonces los casos en los cuales no se debería utilizar. Vamos a hablar de esta regla y resulta que es una aplicación que tiene las derivadas en cuanto a tema de límites se refiere. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ver. ¿Se acuerdan que los límites nosotros teníamos ciertas formas indeterminadas? Y cuando llegábamos a esas formas indeterminadas, lo que pasaba era que teníamos un elemento que me cancelaba al mismo tiempo el numerador y el denominador cuando se hacía, por ejemplo, 0/0. Y en esos casos, pues nosotros factorizábamos y buscábamos la manera de cancelar o hacer un arreglo para poder deshacernos de ese elemento que nos estaba cancelando al mismo tiempo el numerador y el denominador. Bueno, eso en límites es muy común. También en límites es muy común tener otras expresiones indeterminadas como infinito sobre infinito, infinito por cero o infinito menos infinito. Son expresiones indeterminadas. También hay otras que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la regla del L'Hopital? Aquí en la diapositiva ustedes van a poder leer un poco de historia. Se habla de por qué se le llama así al método, que es porque se conoce así porque L'Hopital fue uno de los primeros que escribió sobre este proceso que es el de resolver unos límites mediante una regla que vamos a especificar. Entonces, ¿la regla en qué consiste? Pues justamente es en este teorema. Suponemos que f de a y g de a son iguales a 0. Eso quiere decir que a es un factor de, de f y también de g, podríamos decir. Pero el detalle está en que no siempre vamos a tener todas las mismas funciones polinómicas, las que siempre pues conocemos y pues desarrollamos en algunos ejercicios. Resulta que a veces podemos tener la combinación de funciones trigonométricas con funciones polinómicas. Y cuando tenemos funciones trigonométricas, ahí no vale eso de que es un factor, ¿verdad? Ya ahí es otra cuestión. Entonces, cuando es un polinomio, sí, podemos decir que es un factor, pero cuando es una función trigonométrica, no. Ahí sí no. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, consiste justamente en esto, el método. Si nosotros tenemos ese punto donde se hace cero el numerador y el denominador al mismo tiempo, este es el límite, y efectivamente al evaluar en a se vuelve 0/0 esta expresión, entonces el límite es equivalente al siguiente límite, es igual al siguiente límite, que es el límite de x que tiende a de la derivada de f sobre la derivada de g. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque vemos un cociente, pero no estamos haciendo la derivada de este cociente, sino que estamos derivando el numerador por un lado y derivando el denominador por otro lado. Entonces son dos cosas distintas, ¿verdad? La regla del cociente es una y la regla del L'Hopital es otra. No son la misma. Ahí hay que tener cuidado. Vamos a ver un ejemplo para comenzar. Tenemos este ejemplo de aquí. Límite de x que tiende a 0 de 3x menos seno de x entre x. Entonces, hagámoslo aquí. Este sería nuestro primer ejemplo para aplicar la regla del L'Hopital. Ejemplo 1. Ahora, en este ejemplo, tal cual vimos ahí, tenemos ese límite. Vamos a ver. Entonces, para este ejemplo, el límite era límite de x que tiende a 0. Y tenemos una fracción. En esta fracción iba 3x menos seno de x
y en el denominador x. Entonces ahí lo tenemos. Acá en el denominador sería x. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para este problema? La solución sería la siguiente. Tenemos este límite. Entonces, empecemos por ver qué sucede cuando evaluamos en cero. Entonces, ¿qué sucedería o qué sucede en este caso? Tenemos 3x menos seno de x. Y acá en el denominador tendríamos x, ¿cierto? Entonces aquí en el denominador tengo x. Bien. Entonces este límite lo podemos calcular, lo podemos resolver con los temas que vimos en el primer parcial perfectamente, pero en realidad lo que queremos es ilustrar el método del L'Hopital. Entonces vamos a proceder aquí. Vamos a evaluar este límite en el punto que es, en este caso, 0. Sería 3 por 0 menos seno de 0. Y en el denominador, ¿quién va? Bueno, en el denominador va 0. Entonces acá en el denominador tenemos 0. Y ahora esto sí, 0, 3 por 0 es 0. Seno de 0 también es 0. Y en el denominador pues ya tenemos 0. Ahora, 0 menos 0 es 0. Entonces aquí me quedaría esto, 0 sobre 0. Eso me queda ahí. 0 sobre 0. 0 sobre 0 y esto de acá es indeterminado, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos indeterminado. Ahora, como nos queda una expresión 0 sobre 0, entonces podemos aplicar L'Hopital. Decimos, apliquemos L'Hopital. Ojo acá que nos tiene que quedar 0 sobre 0 para poder decir que podemos aplicar L'Hopital, ¿verdad? Entonces, no es que siempre vamos a poder aplicarlo, no, tienen que cumplirse estas condiciones que estamos pues aquí colocando. Vemos que este problema sí cumple las condiciones, entonces apliquemos L'Hopital. Si aplicamos L'Hopital, es el límite que tenemos ahí, límite de x que tiende a 0, de 3x menos seno de x se transforma. Entonces, esto se ve transformado y en este caso tendríamos que calcular la derivada del numerador y del denominador. Entonces aquí sobre x y esto sería igual. Aquí, ¿qué hacemos? Pues aplicamos L'Hopital. Aplicamos L'Hopital. Al aplicar L'Hopital, lo que me queda es la derivada, el mismo límite, límite de x que tiende a 0, pero aquí me quedaría la derivada del numerador, entonces tenemos que derivar este numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Pues la derivada de 3x es 3. La derivada de esto, porque derivamos x, la derivada de x es 1, 1 por 3, 3. La derivada del seno es coseno, entonces menos coseno de x. Entonces ya derivamos esta. Ahora vamos a derivar el denominador. La derivada de x que está en el denominador es 1. Entonces aquí derivamos x y la derivada con respecto a x es 1. Así que vamos a seguir. Esto se transforma en, podemos evaluar, ¿verdad? Sería 3 menos coseno de 0. Y abajo hay un 1, pero como cualquier número dividido entre 1 es ese mismo número, entonces como que no importa, ¿cierto?
esto sería 3 menos 1, que es igual a 2. Y este sería el valor del límite que, pues en este caso queríamos encontrar. Ahora, si tenemos cierto escepticismo sobre este método, si funciona o no, podemos comprobarlo resolviendo este problema de la forma usual. Cuando digo de la forma usual me refiero a la forma que ya hemos utilizado en el parcial anterior. Entonces, aquí este problema lo podemos ver desde otra perspectiva. Podemos decir, por otro lado, tenemos el límite de x que tiende a 0 de 3x menos seno de x dividido sobre x. Esta parte de acá se puede expresar de la siguiente manera. Podemos dividir esto como es una fracción, ¿cierto? Tenemos el mismo denominador. Entonces esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Aquí me quedaría 3x sobre x entonces aquí me queda menos seno de x sobre x. Y ya creo que ven cómo va el resultado, ¿cierto? Aquí, obviamente, se me va a cancelar esta x con esta x. Entonces solo me queda 3 ahí. Solo me quedaría 3. Entonces, esto se debe a una propiedad que cuando yo tengo a más b sobre c, eso es igual a sobre c más b sobre c. Aquí el signo puede ser más o menos, ¿verdad? Entonces ahí no importa. Entonces ahí se me cancela eso. Y acá me quedaría límite de x que tiende a 0 de 3 menos seno de x sobre x. Ahora, este seno de x sobre x tenemos un teorema para calcularlo, ¿cierto? Entonces acá podemos distribuir el límite, pero ya sabemos que el límite de esto tiende a 1. Entonces prácticamente aquí ya se sabe. Sabemos que este límite se va hacia 1 por un teorema que tenemos ahí del parcial pasado. Entonces esto se va hacia 1. Y por tanto al final este resultado es igual a 3 menos 1 porque el límite de una constante es la misma constante y esto es 2. Bueno, justamente lo mismo que nos daba el método del L'Hopital. El método del L'Hopital nos dio ese mismo resultado que nosotros podemos ver aquí. Entonces, acá probablemente para rellenar todos los espacios quieran hacer lo siguiente. Pueden distribuir el límite ahí, siempre y cuando los límites existan, menos acá límite de x que tiende a 0 del seno de x sobre x, ¿cierto? Entonces acá me queda sobre x. Y bueno, para esto teníamos un teorema, dijimos. Entonces vamos a quitar acá esto. Bien. Bueno, ahora sí. El límite de una constante es esa misma constante, menos aquí, este sí, el teorema nos garantiza que esto es 1. Entonces esto se va a 1, tal cual lo dijimos anteriormente. Y esto sería 3 menos 1, que es igual a 2. Y ahí estaría.
Ya está el resultado. Bueno, entonces funciona el método, nos da el valor que estábamos buscando. En ocasiones es mucho más fácil usar L'Hopital que otro método, pero vamos a continuar. Tenemos otro problema aquí. Tenemos este otro límite. Entonces, este sería nuestro segundo ejemplo. Vamos a trabajar en él. Ejemplo 2. Límite de x que tiende a 0 de la raíz cuadrada de 1 más x cerramos acá la raíz, menos x, menos 1, perdón, sobre x. Bien, como siempre, lo primero que hay que hacer en este método es comprobar que se pueda utilizar L'Hopital. Entonces, nosotros sabemos que estamos viendo el método del L'Hopital, pero no siempre, no siempre para todos los límites se va a poder utilizar este método. Nosotros ya por intuición sabemos que ya que el método que estamos observando es el de L'Hopital, pues vamos a tener que utilizarlo. Entonces acá me queda límite de x que tiende a 0 de la raíz cuadrada de 1 más x menos 1 y esto sobre x. Entonces, eh, ya sabemos que si evaluamos esto en este punto, que es 0, sería raíz cuadrada de 1 más 0. Vamos a colocar acá otro color. Es cuadrada de 1 más 0. Acá menos 1 sobre 0. Bien, ahora 1 más 0 es 1, ¿cierto? Porque el 0 es la identidad de la suma. Entonces acá me quedaría raíz cuadrada de 1 menos 1. Ahora la raíz cuadrada de 1, pues sabemos que es igual a 1. Entonces aquí me quedaría 1 menos 1 sobre 0 y ya voy viendo que efectivamente voy a tener ahí una indeterminación. Entonces me queda aquí en el denominador un 0. Y al final acá me queda 0 sobre 0, que es indeterminado, ¿cierto? Entonces esto es indeterminado. Ya que es indeterminado, entonces puedo usar L'Hopital. Entonces decimos aquí, apliquemos L'Hopital. Bien, entonces queremos aplicar L'Hopital. Venimos y sería límite de x que tiende a 0 de la raíz cuadrada de 1 más x menos 1. Acá es menos 1 sobre x. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Lo que hay que hacer es, aplicamos L'Hopital, entonces aquí decimos acá, apliquemos L'Hopital, sería derivar el numerador
y derivar el denominador. Ahora, la derivada de este numerador, antes de aplicar L'Hopital, veamos algo. Esta raíz la podemos reescribir de una manera un tanto diferente, que sería, tenemos acá 1 más x elevado a la 1 medio. Entonces acá esto es 1 sobre 2 menos 1, y acá en el denominador tenemos x. Entonces acá tendríamos x. Y derivar esto es más fácil, ¿verdad? Derivar esto pues ya se nos vuelve mucho más sencillo. Entonces acá esto es igual. Tenemos aquí que aplicar L'Hopital. Entonces ahora sí, derivamos. La derivada del denominador es fácil, es sencilla, porque es la derivada de esto. La derivada de esto es 1. Ahora, si nosotros derivamos el numerador pues ya tiene otra derivada. Sería, saco un medio afuera, me quedaría acá 1 más x. Un medio menos 1 es menos un medio, por la derivada de adentro, pero la derivada de esto es 1, porque solo derivo x, ¿verdad? La derivada de esta constante es 0 y la derivada de esto es 1, entonces ahí me queda. Y en el denominador, lo que me queda aquí es 1. Porque es la derivada de x. Entonces, derivo el numerador. La derivada del numerador es esta, porque la derivada de esto es 0. La derivada de esta expresión es esto que vemos aquí. La derivada del denominador es 1. Entonces, derivo el numerador, derivo el denominador y así me quedaría. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Esto lo podemos reescribir de una manera distinta, ¿verdad? Podemos ver que acá tenemos este 1, pues no es necesario escribirlo. Podemos escribir esto como 1 sobre, porque para que este exponente se me vuelva positivo, solo lo tengo que mandar al denominador. Entonces esto lo podemos escribir como 1 sobre 2 por 1 más x a la 1 medio. Bueno, de hecho aquí hasta se vuelve como innecesario porque vamos a evaluar en 0, ¿cierto? Entonces acá esto sería 1 sobre 2 por 1 más 0 a la 1 medio. Vamos a centrar un poquito esto. Ahora esto de acá se volvería 1 sobre 2 por 1 a la 1 medio. Recordemos, este 1 medio es la raíz cuadrada de 1. Entonces vamos a ver, esto sería igual a 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 1, ¿cierto? Aquí sería 2. Raíz cuadrada de 1 es 1. Y me queda al final que esto es igual a 1 sobre 2, 1 medio. Bien, este sería el resultado de ese límite. Obviamente este límite también lo podemos resolver de forma algebraica. De forma algebraica ya sería racionalizándolo, ¿cierto? Porque vemos ahí una raíz, entonces podemos cancelar raíces. Sin embargo, no me interesa ya ese tipo de procedimiento porque ya fue un tema del primer parcial. Entonces, lo que nos interesa ahora es aplicar L'Hopital. Sin embargo, quisiéramos comprobar que el límite es ese. Pero, pues ya intuimos que el método funciona porque en el ejemplo 1 aplicamos la metodología del parcial anterior, pero también aplicamos el método del L'Hopital y funciona, efectivamente funciona. Entonces vamos con otro problema. Tenemos otros problemas acá, justamente estos nos interesan. ¿Y qué pasa en estos problemas? ¿Por qué nos interesan? Bueno, resulta que hay ocasiones en las cuales tenemos que aplicar el método del L'Hopital varias veces.
Entonces, no solamente se aplica una vez. Por ejemplo, podemos ver este problema, podemos resolver cualquiera de los dos. Entonces, aquí aparece un resumen ya de lo que se hace, pero lo que sucede acá es lo siguiente. Voy a copiar este porque este como que se mira un poco más directo para que lo veamos primero este y después vamos a ver si pasamos al siguiente. Entonces, veamos el ejemplo 3. Ahora, en el ejemplo 3 tenemos límite de x que tiende a 0 de x menos seno de x sobre x al cubo. Entonces acá en el denominador tenemos x al cubo. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Bueno, la solución es de la siguiente forma. Este problema, pues, que tenemos acá sería el límite de x que tiende a 0 de x menos seno de x sobre x al cubo. Ahora, lo primero que hay que hacer es ver si nos queda la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces esto sería 0 menos seno de 0 sobre 0 al cubo, ¿cierto? 0 al cubo acá en el denominador. Y acá 0 al cubo es 0, obviamente. Sería multiplicar el 0 tres veces. Ahora, acá me queda 0 menos. El 0 pues lo dejamos de copiar porque como que no interesa mucho, ¿verdad? Porque el 0 es la identidad de la suma. Pero seno de 0 es 0, ya lo sabemos. Entonces aquí, para que no nos perdamos, sería 0 menos seno de 0. Seno de 0 es 0. Y en el denominador 0 al cubo también es 0. Al final, 0 menos 0 es 0. Y en el denominador va 0. Que esto es indeterminado. Entonces, esto ya sabemos que es indeterminado. Entonces, esto es indeterminado. Procedemos, por tanto, ahora apliquemos L'Hopital. Ahora aplicamos L'Hopital. Bueno, venimos y aquí sería límite de x que tiende a 0 de x menos seno de x sobre, en el denominador, ¿qué iría? Bueno, en el denominador va x al cubo. Entonces vamos a tener que derivar el numerador y el denominador para poder, en este caso, aplicar el método del L'Hopital. Entonces aquí decimos que aplicamos L'Hopital. Aplicamos L'Hopital y acá me quedaría igual, mismo límite de x que tiende a 0, nada más que aquí cambiaría. La derivada de x, ¿cuánto es? Es 1. La derivada del seno es coseno. Entonces me queda coseno de x, sería la derivada de x menos la derivada de seno. Y en el denominador va la derivada de x al cubo, que sabemos que es 3x al cuadrado. Entonces ahí me quedaría la derivada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A esta función vamos a ver si ya no es necesario aplicarle el L'Hopital. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, si ya no nos queda la indeterminación de 0 sobre 0, ya no es necesario continuar aplicando el método del L'Hopital.
En este caso, vamos a evaluar, por tanto, este límite en 0. Entonces, vamos a evaluar esta función. Vamos a ver qué pasa cuando evaluamos en 0. Entonces, acá es 1 menos coseno de 0 sobre 0 al 3, 0 al cuadrado, ¿verdad? Entonces acá es 3 por 0 al cuadrado. El resultado acá es 1 menos coseno de 0 es 1 también. Y 0 al cuadrado es 0. 3 por 0 es 0 también. Entonces esto va a ser 0. Al final esto me queda, pues me queda 0 sobre 0. Nuevamente esto es indeterminado. Ahora, como esto es indeterminado, podemos seguir aplicando L'Hopital. Recuerden que esta es la condición que necesitamos para poder seguir trabajando con este método, que es que nos quede esta forma indeterminada. Bueno, hay otras, pero todavía no hemos entrado a ese tema, todavía nos falta para poder aplicar las otras formas indeterminadas. Entonces, vamos aquí y notamos lo siguiente. Bueno, ya que esto nos queda 0 sobre 0, aplicamos L'Hopital de nuevo. Esto de acá lo vamos a tomar como si fuese un comentario. Entonces, este es como un paréntesis que vamos a tomar. Lo vamos a considerar como un paréntesis y vamos a seguir con el problema. Entonces, aquel problema que tenemos allá, este problema, se me va a transformar aplicándole el L'Hopital de nuevo. Entonces aquí aplico el L'Hopital nuevamente. Este, como les dije, es solamente un comentario. Entonces acá es un paréntesis que estamos colocando para indicar que todavía no llegamos a una expresión que no, en este caso, no se indetermine. Entonces podemos aplicar L'Hopital de nuevo. Aplicamos L'Hopital nuevamente. Y en este caso, vamos a ver, sería la derivada de 1, que es 0, menos la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces me queda límite de x que tiende a 0 de seno de x sobre, en el denominador iría la derivada de x al cuadrado, que es 2x, pero como está multiplicando por 3, sería 6x. Bueno, y notamos acá también que esto acá tiene mm, bueno, vamos a ver cómo colocamos esto de forma que se note que es un comentario. Lo vamos a colocar un poquito más arriba. Desde acá vamos a comenzar con el comentario. Entonces aquí lo que queríamos comentar era que si evaluamos esta función en 0, nos quedaría 1 menos coseno de 0 sobre, vamos a ver aquí, acá el denominador iría sobre 3, 0 al cuadrado. Ya habíamos dicho que eso era 1 menos 1 sobre 0.
Esto es igual a 0/0, que es indeterminado. Bueno, seguimos aplicando LOPI tal cual mencionamos. Entonces nos quedaría esta expresión. Permítanme, no sé por qué. Ahí está. Bueno, nos queda esta expresión al aplicar aquí L'Hopital. Bien, ahora vamos a evaluar esta expresión siempre en cero, en este caso. Nos quedaría seno de cero sobre 6 veces cero o 6 por cero. Seno de cero es 0 y acá el denominador me queda también 6 por cero es 0. Entonces me queda 0 sobre 0, que también es indeterminado. Ah, bien, eso quiere decir que puedo seguir usando L'Hopital. Todavía puedo seguirlo usando porque aún me queda esta indeterminación que es 0 sobre 0. Entonces escribámoslo acá, indeterminado. Bueno, esto que coloco en color verde es como un comentario, es para pues que ustedes vean un paréntesis donde notamos que esto todavía no está resuelto porque todavía nos queda la indeterminación. Así que no vayan a confundirlo como que es parte del ejercicio, sino que es como un comentario que estamos colocando. Entonces ahí sean conscientes que la parte azul aquí es la del ejercicio y ya estos son como comentarios que vamos agregando para pues que nos notemos por qué es que estamos realizando el método del L'Hopital varias veces, por qué estamos aplicándolo una y otra y otra y otra vez. Y esto se debe a que todavía no hemos salido de esa indeterminación que pues encontramos en un inicio. Entonces, eso quiero que les quede claro, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a continuar aplicando L'Hopital a esta función. Continuamos aplicando L'Hopital. Aquí continuamos, aplicamos L'Hopital de nuevo. Entonces, aquí aplico L'Hopital. Eh, Aquí esto se transforma en el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del seno es coseno. Coseno de x me quedaría acá. Y en el denominador me queda la derivada de 6 por x es, la derivada de x es 1. Entonces aquí me quedaría 6 por 1, que es 6. Me queda 6. Y ahora sí, vamos a ver. Ahora sí parece que ya salimos de esa indeterminación, porque aquí si evaluamos en coseno de 0 sobre 6, resulta que coseno de 0 es 1. Entonces acá me quedaría 6. Aquí me queda 1 sobre 6. Entonces acá vamos a decir, por lo tanto, el límite de x que tiende a 0 de la función que estábamos considerando en un inicio por propiedad transitiva, ¿cierto? Porque como se cumple la igualdad, el límite de x menos seno de x entre, vamos a ver acá, entre x al cubo es igual a un sexto.
Entonces ahí me queda, todavía también para los otros ejercicios deberíamos de colocar la conclusión, ¿cierto? Aquí no lo hicimos. Vamos a decir acá, vamos a regresar a nuestro ejercicio y vamos a decir, por lo tanto, acá es límite de x que tiende a cero de la raíz cuadrada de 1 más x. Este es el límite que queríamos encontrar, ¿cierto? Menos 1 sobre x igual a 1/2. Ahí nos quedaría ahí. Entonces ese es el límite que queríamos encontrar. Aquí incluimos la conclusión. Aquí también. El primer problema creo que no incluimos la conclusión. Acá vamos a colocarlo, por lo tanto, aquí sería límite de x que tiende a 0 de 3x menos seno de x sobre x igual a 2. Ahí para que nos quede claro quién es que buscamos y a quién es que encontramos, ¿cierto? Bueno, ahí nos queda el resultado. Entonces ya las conclusiones también. Ahora, ya después de esto, no nos queda tiempo para realizar muchos más ejercicios. Vamos a ver un ejemplo para ver qué sucede cuando nosotros aplicamos L'Hopital cuando no se debe aplicar. Ojo ahí, ¿verdad? Cuando no se debe aplicar. Entonces, vamos a ver este problema. Este problema vamos a resolverlo y ya aquí vamos a explicar qué sucede cuando yo no dejo de aplicar L'Hopital, cuando ya llega a un punto donde las hipótesis no se cumplen y sigo ejecutando este proceso, aplicando este método, cuando ya no se debería de aplicar. Entonces, ejemplo 4. Entonces, en este ejemplo 4 vamos a encontrar el siguiente límite, el límite de x que tiende a 0 de 1 menos x. Entonces acá vamos a ver límite de x que tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x más x al cuadrado. Entonces, x más x al cuadrado. Vamos a ver, vamos a solucionar ese problema. Vamos con la solución. Como siempre, lo primero es, en este caso, copiamos el límite de x que tiende a 0, de 1 menos coseno de x, acá sobre x más x al cuadrado. Ahora, esto lo evaluamos en 0, que es el límite el valor del límite, 0. 0 es el punto al cual tiende, entonces 1 menos coseno de 0 sobre
0 más 0 al cuadrado. Ahora este es 1 menos coseno de 0 es 1 también. Entre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, perdón, 0 más 0 al cuadrado es 0, siempre. Y acá me quedaría al final 0 sobre 0, que es indeterminado. Nos queda la indeterminación de 0 sobre 0. Entonces esto es indeterminado. Ahora, después de hacer esto, nos queda esto indeterminado. Entonces decimos, apliquemos L'Hopital. Entonces venimos aquí, decimos límite de x que tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x más x al cuadrado. X más x al cuadrado. Entonces, al aplicar L'Hopital, lo que hacemos es derivar el numerador y el denominador. Entonces, apliquemos L'Hopital y acá derivamos el numerador. Nos quedaría límite de x que tiende a 0. Derivo esto es 0. La derivada del coseno es menos seno, entonces me quedaría seno de x en el numerador. En el denominador me queda, en este caso, la derivada de x es 1, más la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces ahí me queda, al aplicar L'Hopital. Bueno, aquí evaluamos a ver qué sucede si evaluamos en 0. Entonces aquí me quedaría seno de 0 sobre 1 más 2 veces 0. Seno de 0 ya sabemos que es 0. Y en el denominador me queda 1 más 2 veces 0. Esto de acá es 1 más 0. Queda 0 sobre 1. 0 sobre 1 es 0. Entonces ahí me quedaría la respuesta. Ahora, este es el límite, esta es la respuesta, pero ¿qué tal si yo me confío y yo digo, ah, bien, esto parece como si todavía se estuviera indeterminando, digo yo, porque me aparece acá un seno y acá me aparece esto X, ¿verdad? Entonces yo digo, yo me puedo confundir y puedo decir, no, ¿y qué tal si vuelvo a aplicar L'Hopital? De todas maneras, no va a pasar nada, digo. Entonces, por otro lado, vamos a decir, por otro lado, si seguimos aplicando L'Hopital, entonces, si seguimos aplicando L'Hopital, no me fijé, ¿verdad? Seguí aplicando L'Hopital, no me percaté que ya estaba solucionado el problema. Entonces, llego a este punto y vengo y hago lo siguiente. Me queda límite de x que tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x más x al cuadrado. Entonces esto es igual al aplicar L'Hopital. Límite de x que tiende a 0 de, decíamos, seno de x sobre
1 más 2 por x. Entonces aquí ya, yo sé que ahí ya termina el problema. Ahí ya prácticamente está hecho. Pero ¿qué tal si yo me confundo, si yo me emociono y digo, ah, apliquemos L'Hopital de nuevo? De todos modos, no hay problema. Entonces, aplicamos L'Hopital de nuevo. Obviamente aquí ya no hay indeterminación de 0 sobre 0. De hecho, ya lo acabamos de comprobar. Entonces, aquí lo que nos pasaría es lo siguiente: la derivada del seno es coseno, coseno de x. Entonces esa sería la derivada de esto. Y acá abajo nos da la derivada de 0 es 1 más la derivada de 2x es 2. Ahora si evaluamos esto en 0, nos quedaría coseno de 0 sobre 2. Coseno de 0 es, bueno, el coseno de 0 es 1, entonces esto es un medio. Ojo acá que llegamos a dos resultados distintos, ¿verdad? Y no se puede porque tenemos em, bueno, tenemos un límite y este límite es único. Entonces, debe ser un solo resultado. ¿Qué problema tuvimos acá? Pues acá lo vamos a hacer, a decir, aplicamos L'Hopital, aquí aplicamos L'Hopital, aplicamos L'Hopital a pesar de que ya no teníamos, ya no tenemos la indeterminación de 0 sobre 0. Entonces, ese fue el problema que pasó aquí. Por eso es que nos equivocamos. Aquí nos emocionamos, no nos fijamos y a partir de acá ya al evaluar en 0 se había dejado de tener la indeterminación de 0 sobre 0. Entonces ya al evaluar en este valor no nos quedaba una indeterminación. Y ese fue nuestro error. Si seguimos aplicando L'Hopital sin fijarnos en las condiciones que se necesitan, entonces vamos a llegar a en algún momento a equivocarnos, como lo hicimos acá, aunque aquí fue a propósito para ilustrar que el límite no va a ser el mismo en caso de que no se cumplan las hipótesis. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, fijarse en las hipótesis y si se cumplen las hipótesis puedo seguir aplicando el L'Hopital. De todos modos, la hipótesis es muy sencilla, solo es saber si al evaluar en este punto, a donde tiende el valor de x, el resultado es un 0 sobre 0, o sea, una expresión indeterminada. Entonces, eso es lo único que hay que comprobar. Eh, entonces, vamos a decir acá, entonces, esta de acá, esta es una respuesta que está mala. Entonces, vamos a tacharlo ahí. Vamos a ponerle que esto está malo. Está malo. Está malo, ¿cierto? Porque no es este el resultado. Por esto mismo. Entonces, a partir de acá, esto está malo. Esto obviamente va a estar malo también. Entonces, todo esto, a partir de este punto, no tiene que ir. Entonces, lo vamos a tachar ahí, indicando que esto es un error que no se debe hacer y que pues a partir de acá, pues el resultado ya estaría equivocado. Entonces, este no es el resultado. Ahí vamos a colocar. Este no es el resultado. Recuérdenlo, chicos, recuérdenlo, importante esta hipótesis. Bueno, entonces concluyamos, por lo tanto, vamos a ver aquí, por lo tanto, límite de x que tiende a 0, vamos a ver, la función es
1 menos coseno de x. 1 menos coseno de x sobre x más x al cuadrado es igual a 0. Y ahí está. Ahí está el resultado. Ese sí es el resultado que buscamos. Ese es el resultado correcto y hasta aquí pues nos quedaríamos por el día de hoy.